Quiero presentar a un caballero que muy pocas personas conocen. Un señor que compitió en elecciones aquí a nivel local, pero con proyección federal. Se llama Rolando Arrojo, lo conocen como Rolly Arrojo, y está en el medio de una controversia, aunque estoy seguro que él no está interesado en estar en el medio de una controversia. Nuestra compañera Erika Carrillo fue hoy hasta su residencia y trató de entrevistarlo. Esto es lo que ocurrió. Para no molestarlo, le doy mi palabra. Mi nombre es Erika Carrillo, señor Riojo. No lo quiero molestar. Únicamente me gustaría preguntarle si no quiere... Después se le escapó el perrito y entonces se asomó otro momento, pero tampoco quiso hablar. Eso me lo contó Erika hace un ratito. El señor ahí a través de esa ventana apenas se ve, pero un señor joven, de pelo oscuro, de bigote tupido. ¿Por qué estas descripciones? Porque es curioso que haya alguien que fue candidato y que ni siquiera participó en debates, por lo que nos han reportado. Marily Cancio, por cierto, sí participó de esos debates. La abogada Marily Cancio participó como republicana en una competencia en la que estaba inscrito el señor Arrojo. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias, Pedro. Vamos a hablar con ella en un instante. Les presento a un caballero que ustedes saben fue alcalde de la ciudad de Miami, pero eso es tal vez un detalle muy pequeño en lo que representa el historial de un hombre extraordinariamente respetado como político y como político decente, que son dos palabras que en algunos casos no van de la mano. El señor Maurice Ferré, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Con esa introducción yo no creo que tengo que decir mucho. Gracias por acompañarnos. Marily, por favor, le pido que nos diga lo que ocurre con el señor Arrojo y por qué estamos hablando del señor Arrojo. Mira, hay mucha gente que no entiende lo que estamos hablando. Esto pasó en el 2010 y las personas preguntan cuál es la relevancia en el 2013, casi 3 años después. ¿Por qué estamos hablando de algo que pasó hace tiempos atrás? Porque lo que pasa es que hay un señor que ya dijo que es culpable y que lo van a sentenciar próximamente. Que se llama Justin Lamar Sternad, Correcto. Que fue considerado y aceptó ser un candidato fantasma compitiendo en una primaria demócrata que terminó ganando el señor Joe García. Correcto, pero asocian a ese señor con el congresista republicano. Y entonces ahora lo que pasa... Lo asociaron con el ex congresista republicano David Rivera. Correcto. Y entonces lo que pasa ahora es que en este mismo show, la semana pasada, yo estaba aquí sentada enfrente al abogado de esa persona. De Sternad, de Enrique Yabor. Y yo le comenté a Enrique Yabor de que en el 2010 había pasado algo similar, que yo había hecho una demanda contra un candidato fantasma en el 2010. Y él se interesó y él buscó la información y él ha hecho un planteo al FBI. Correcto. Para que se investigue, porque dice, si a mi defendido lo llevaron contra la pared, ¿por qué no se utiliza la misma vara? Ayer nos mostró, por ejemplo, un cheque de más de $10.000 que entregó el señor Arrojo, que teóricamente no tenía ingresos y que no llenó los formularios que exige el gobierno federal que se presenten. Exacto. Y entonces cuando yo hice esa demanda al Departamento de Elecciones Federal, lo que me insultó es de que no le hicieron absolutamente nada, ni siquiera una multa le dieron al señor Arrojo. Y yo mandé una carta al Miami Herald, deja de defender el Miami Herald en una cosa, la periodista Patricia Massey sí hizo un reportaje en el 2010 sobre esto, pero escribió una columna y nunca más dijeron nada. Cuando yo recibí la contestación de que no le iban a hacer nada a ese candidato, yo escribí un blog, o escribí una opinión y se la mandé al Herald. El Herald no lo publicó, entonces yo lo publiqué en mi página web con copias de todo, con copias de la publicidad que le había enviado. ¿Cómo es que que es lo mismo que están acusando a Justin Lamar Sternad, de haber mandado publicidad, de dónde vino el dinero? Pero con Justin Lamar Sternad, el Miami Herald fue y averiguó quién había pagado, quién lo había imprimido. Impreso. Y con el candidato Arrojo, nunca nadie, hasta el día de hoy que yo sepa, han averiguado nada. Por cierto, esto, y si llega el momento en que hay que criticarlo, se los critica, pero no es una denuncia contra el Miami Herald. El planteo que está haciendo la señora Cancio y que hizo el señor Yabor es contra lo que es aparentemente un elemento que además el abogado Yabor ayer incluyó también, que liga también al señor Arrojo con Jeffrey García,
ex jefe de campaña del señor Joe García, no son parientes, él trabajaba para el hoy congresista demócrata, y entonces lo que ocurre es que estas personas se conocen hace muchos años, cosa que no es ningún delito, tienen negocios juntos, cosa que tampoco es ningún delito, y sorpresivamente el señor Arrojo aparece como candidato y, por lo que me decía en una conversación previa la señora Cancio, cree que simplemente fue puesto ahí para robar votos republicanos. Y eso no es ilegal tampoco, Pedro. Lo que es ilegal es no declarar de dónde vienen los fondos de campaña. Esos son maniobras que hacen los políticos en muchas elecciones aquí en el sur de la Florida. Lo que es ilegal es no decir de dónde vino el dinero, dónde vinieron los $10,000, dónde vino el dinero para la publicidad, si alguien hizo una donación. Eso es lo que yo quisiera saber, pero que él esté en eso para quitarle votos a un republicano, eso no es ilegal. Una pregunta en particular, una en general. En particular, ¿qué piensa de este caso, señor Ferrer, por lo que sabe? Esto se debe a dos cosas. Uno tiene un nombre y apellido, politólogos. Y la segunda razón es porque en todas estas cuestiones sociales hay un proceso de degeneración. Y eso es lo que está ocurriendo en el cuerpo político de Estados Unidos, federal, estatal, local, en donde va degenerando el sistema. Y entonces el dominador común va bajando y bajando y bajando. Por ejemplo, en México muere una persona cada hora. Mueren 24 o 25 personas todos los días, Ciudad de México. Obviamente Ciudad de México tiene 23 millones de personas, así que es algo distinto. Pero eso hace 20 años no existía. Entonces uno va aceptando. Eso es parte de la vida. En México, pues, sabemos que mueren 24 personas todos los días. Entonces uno lo va aceptando y lo va aceptando. Puerto Rico, de donde soy yo, el proceso de la criminalidad es una cosa espantosa, pero poco a poco ha ido degenerando y degenerando y se ha ido aceptando y el pueblo lo acepta y los políticos lo aceptan, que es parte del mundo cotidiano y no es aceptable. Ahora, el otro aspecto son los politólogos. En otras palabras, ya estamos... Los consultores políticos también, como les dicen, ¿verdad? Sí, los politólogos son personas que se especializan en ganar elecciones. Bueno, ¿cómo ganan elecciones? Bueno, dinero, pero es que dinero no, porque tú tengas mucho dinero no necesariamente ganas una elección. Entonces tiene que ver con tecnología. Bueno, tecnología es importantísima, como comprobó Barack Obama en las últimas elecciones presidenciales, pero eso tampoco necesariamente te significa una victoria. Entonces tú tienes que hacer las estrategias de cómo que tú vas a hacer una campaña. Y desafortunadamente, como ha ido degenerando lo que es aceptable, se va aceptando cosas que anteriormente no se aceptaban o que no se utilizaban. Entonces vienen todas estas cosas de fantasmas, de candidatos fantasmas, del voto ausente, de la manipulación del voto. Todos esos son procesos que vienen de otros procesos anteriores en Cuba, en Puerto Rico, en donde yo recuerdo de muchacho que yo iba a las campañas y yo me asombraba porque le daban el zapato izquierdo a la entrada y el zapato derecho a la salida. Es cierto. Claro. No, sí, eso es verdad. Y es una cosa que se usaba en Cuba, en Puerto Rico y en todas partes. Entonces, Pero o sea, si votaba por él, le devolvían el otro zapato. bueno, eso? es que recuerda que en estos votos que son con papeletas, la gente se pone en un lado o en otro. Digo, claro. Antiguamente ya eso obviamente no se hace, pero lo que te estoy diciendo que esos son procesos de política que van degenerando y entonces trae consecuencias muy severas. Con todo respeto, yo creo que lo que hizo el congresista García fue lo único que pudo haber hecho, es votarlo inmediatamente. Es decir, eso no tiene remedio. Pero ese señor tiene un largo, dispensa, tiene un largo historial de hacer campañas de ese tipo. ¿El señor Joe García lo considera una persona honesta usted, Marily? Él es un político. Sí, esa respuesta es muy política pero también. Hay políticos honrados y políticos. ¿En algún caso cree que el señor García le ha mentido? Sí. Cuando le pregunté cara a cara, en el 2010, cuando yo empecé a darme cuenta de que este candidato no existía, que existía el para señor quitar... Arrojo. Correcto, porque yo era candidata republicana y si yo le hubiera ganado a David Rivera, hubiera sido mi contrincante. Y yo le pregunté que si lo conocía y me dijo que no tenía idea quién era. ¿Y usted cree que le dijo la verdad?
No, porque no está establecido que haya mentido en ese caso. No, en ese caso sí, porque que no tenía idea quién era. Era el socio del jefe de campaña de él, de muchas otras campañas. Sí, Quizás no lo haya visto nunca, pero sí sabía quién era. Pero yo creo que eso no es un comprobante de que haya mentido, porque obviamente ella es republicana, yo soy demócrata. No, Mauricio. Oye, pero yo quiero decir que yo... No, esa parte sí es cierto, usted es republicana y él es demócrata. pero no por eso. Perdón, yo en mi opinión, y no es otra, yo he tenido experiencia con Joe García en muchas cosas, yo creo que es un hombre honorable. Ahora, de que se haya equivocado o que es político y que muchas veces, pues, en vez de confrontar algo, pues le voltea la cara y no quiere ver lo que está pasando. Eso ocurre mucho en la política, en los dos partidos. Claro, y lo entiendo. Ahora también eso lleva a que hoy se publique una encuesta de la cadena NBC y del diario Wall Street Journal que tiene al Partido Republicano y al Partido Demócrata por el piso. O sea, la gente ve los ahora partidos, los partidos. Claro, pero lo que está pasando es, y va en medida de lo que decía usted en términos de la degeneración de los mecanismos. Hay mucha gente que está percibiendo, caramba, los mecanismos de este sistema son corruptos. Y por eso es que los padres fundadores de esta república, especialmente Thomas Jefferson, pero Madison y los otros, no querían partidos políticos. Y fíjate que el propio Washington tampoco, no quería la creación de los partidos. Y Jefferson, que era jefe de un partido, que ahora es el Partido Demócrata, en aquel tiempo tenía otro nombre, pero sin embargo no querían partidos especiales. Madison en especial era un hombre totalmente opuesto a los partidos. Y es por esto, porque los partidos... Tenemos que dejar aquí. Oye, fíjate lo que pasa en México y en tantísimos otros países con los partidos. La tenemos que dejar aquí, súper agradecido por vuestra presencia, Gracias, muy amable por acompañarme. Un paréntesis, nos escapamos de esta edición de A Fondo al regresar con algo muy simpático.